Sí, la situación ha empeorado en el sentido epidemiológico porque hay una nueva cepa que, bueno, como ya es de público conocimiento, esta nueva cepa es más infectante que la previa. Así que el número de casos ha estado aumentando mucho, están todos los hospitales llenos de COVID. Y esto ha producido un gran impacto, no solamente aumentando la mortalidad por COVID, sino también el hecho de que muchas otras áreas de la medicina han tenido que pararse. Por ejemplo, en mi caso particular, la cirugía electiva no puedo hacer cirugía programada porque está todo el hospital lleno de COVID. Se está operando en este momento únicamente las emergencias y el cáncer. Todo lo demás. Sí. Esta situación es mucho más compleja que la anterior, cuando estábamos hablando del mes de febrero, marzo del año pasado, cuando la mayoría de los hospitales, de acuerdo a lo que nos manifestabas en aquella oportunidad, cuando tuvimos la oportunidad de hablar, estaban completamente abocados a lo que es COVID. Sí, yo no diría que es peor. No diría que es peor. El número es mayor. La gran diferencia, hay dos grandes diferencias, diría yo. Sí. Una de ellas es que ahora pues sabemos mucho más de lo que sabíamos hace algunos meses. Sabemos tratar mejor el COVID, hemos aprendido de la experiencia. Una experiencia así hecha muy rápido y en la realidad. Y la otra cosa es que, bueno, ahora tenemos una esperanza que hace algunos meses no teníamos, que es la vacuna. Lo que pasa es que cuando uno hace las matemáticas surge claro que vacunar a toda la población llevará tiempo. Hay una cosa muy positiva en este momento en Inglaterra y es el hecho de que se ha aprobado la vacuna de AstraZeneca Oxford. Y como esta vacuna se produce en Inglaterra, Inglaterra tiene acceso a 100 millones de dosis de esta vacuna. Es una vacuna que desde el punto de vista logístico es mucho más fácil de administrar porque no necesita ser conservada ni transportada a esas bajísimas temperaturas que requiere la vacuna de Pfizer. Así que va a ser más fácil vacunar con la vacuna de AstraZeneca, mucho más fácil. Eso va a aumentar la velocidad de vacunación, pero todavía este es un país de 67 millones de habitantes que llevarán muchísimos meses vacunar a toda la población. Doctor, ¿qué tiene? Otra cosa hay que tener en cuenta. Sí, perdón que lo interrumpí, complete. Sí, no, lo que iba a decir es que se ha puesto, y yo creo que con buena razón, se ha puesto como prioridad vacunar a los más susceptibles, que son los ancianos. Pero también hay que tener en cuenta que cuando tú vacunas a ancianos, muy, muy ancianos, estos son los que más necesitan la vacuna, es verdad, pero no son ellos los que diseminan la infección. La infección la diseminan los jóvenes, sobre todo los jóvenes asintomáticos. O sea que el impacto de la vacunación probablemente tarde varios meses en sentirse el impacto positivo de la vacunación en la situación epidemiológica. Lo que tenemos que tratar de evitar es que el NHS, que es nuestro Sistema Nacional de Salud, se colapse. Eso no es fácil, y eso no es fácil por dos razones. Uno, porque la presencia del COVID en los hospitales obstaculiza todo el resto de las cosas que hacemos normalmente en la medicina. Rolo. Por ejemplo, el caso. El caso. Sí. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo más evidente, por lo menos en lo que a mí me toca, es que toda la cirugía que no sea cirugía de emergencia se ha parado. Claro. En este momento se está operando únicamente emergencias y cáncer, todo lo demás está parado. Doctor, ¿qué tiene de diferente esta nueva cepa que hay en Inglaterra, sobre todo en Londres, con respecto a la que conocíamos con anterioridad? Bueno, dicen los virólogos que es mucho más transmisible, que es más fácil la transmisión. Lo que se llama el R, que es la capacidad de transmisión de
de esto es mucho mayor con esta cepa que con la previa. Entonces, claro, los números, cuando tú miras las curvas, los números son mucho mayores ahora. La curva nosotros estamos en la tercera ola. Esto es para nosotros la tercera ola. Cuando miras la curva de la primera, parece una curva enana comparada con esto. Eso se debe a dos cosas. Uno, el número total de casos ha aumentado, pero también ha aumentado la percepción porque la capacidad que ahora tenemos de testear es mucho mayor que la que teníamos en marzo o abril. O sea que es un aumento relativo en parte y absoluto también por otro lado. Tenemos miedo de que se colapse el sistema por dos cosas. Uno, porque hay una capacidad limitada, como te imaginarás, de terapia intensiva, y generalmente se comete el error de medir esa capacidad en número de camas. El número de camas es una forma fácil de medir, pero no es lo que refleja la realidad. Lo más importante, la mayor dificultad no es conseguir camas y respiradores. La mayor dificultad es conseguir el personal entrenado para manejar apropiadamente un paciente en terapia intensiva. Y eso no es fácil. Eso explica que tengamos un hospital de campaña enorme aquí en Londres que se llama el Nightingale Hospital. Tiene una capacidad de 4.000 camas de terapia intensiva. Una cosa realmente monstruosa y prácticamente no se usa. Prácticamente no se usa porque si el paciente con COVID está relativamente bien, se lo manda a la casa. Si el paciente está con un COVID muy severo, se lo manda a los hospitales que tienen experiencia, que son los hospitales ya establecidos. Entonces, este monstruo que es el hospital de campaña, el Nightingale Hospital que tenemos en Londres, prácticamente no se usa. No se usa ¿por qué? Porque no tiene el personal apropiado para manejar los pacientes con el COVID severo. Esta es la verdadera limitación, esto es lo que puede colapsar. Entonces hay otras cosas que son difíciles de medir, pero que en la práctica se notan mucho. Por ejemplo, vamos diciendo que los jóvenes son de bajo riesgo, y eso es verdad, los jóvenes son de bajo riesgo, pero cuando un residente, por ejemplo, de medicina, de terapia intensiva, de medicina interna o de cirugía o de lo que fuera, se enferma de COVID, generalmente la pasan muy bien, en general no tiene problemas, pero claro, está en su casa aislado y eso puede colapsar el sistema porque ese chico jovencito, ese médico jovencito no está trabajando durante los días que le toca estar de cuarentena porque ha dado positivo. Entonces esas son las cosas que pueden colapsar el sistema y eso es muy peligroso porque claro, en este momento todo el mundo piensa en el COVID. Y el COVID es realmente muy peligroso, pero no solamente en forma directa por lo que el COVID puede hacer, sino también por todas las otras cosas que dejamos de hacer por culpa del COVID. Hay muchos infartos que se lo pasan en la casa, ¿no? Porque no se atreven a ir al hospital. Mucha gente con problemas quirúrgicos serios no se atreve a ir al hospital. Claro. Y esto también, todo mata también. Doctor, por último, nosotros estamos en el verano, hubo muchas concentraciones y aglomeraciones de jóvenes, sobre todo en las playas. ¿Qué recomendación les hace? Yo creo que no es buena idea perder de vista las medidas de tipo generales. O sea, yo creo que el distanciamiento social es muy importante, evitar las aglomeraciones, el uso de mascarilla y lavarse las manos con frecuencia. Yo creo que no estamos todavía, el mundo no está todavía en condiciones de volver a la normalidad. Es muy peligroso porque esos jóvenes, probablemente ellos sean de bajo riesgo, pero luego ellos van aún siendo asintomáticos y pueden infectar a personas mayores que sí son muy vulnerables. Creo que todavía no hemos llegado al momento en que se pueda volver a la normalidad. Creo que es peligroso. Cada vez que la gente se junta, eso es peligroso. Por eso es que ahora mismo en Londres se ha vuelto al lockdown. Acaba de anunciarlo hace un par de horas, lo ha denunciado el primer ministro Boris Johnson, que volvemos a una fase 5, que es un lockdown. ¿Sí? Solamente se puede salir pues para ir al médico en condiciones extremas o para ir a comprar algo al supermercado o para hacer ejercicio. No hay otras razones para salir. Si se puede trabajar desde casa, pues se trabaja desde